Hay ciudades que cambiaron para siempre en una sola noche, y Barcelona fue una de ellas. Te voy a contar una historia que seguramente no conoces, una historia que no habla de reyes ni de batallas gloriosas, sino de algo mucho más profundo, algo que transformó el alma de una ciudad entera y el destino de miles de personas que simplemente intentaban sobrevivir. Esto no es un cuento, es la historia real de cómo Barcelona dejó de ser lo que era para convertirse en algo completamente diferente. Y todo comenzó en el año 1700. Antes de ese año, Barcelona no era la ciudad que conoces hoy. No había grandes avenidas, no había esa energía imparable que ahora la define. Era una ciudad medieval, apretada entre murallas de piedra que llevaban siglos en pie, con calles tan estrechas que dos personas apenas podían caminar juntas sin rozarse los hombros. Las casas se levantaban unas sobre otras, desordenadas, como si hubieran crecido solas, sin plan alguno. El mar estaba ahí, siempre presente, lamiendo las rocas de la playa. Pero Barcelona no era realmente una ciudad marítima en el sentido amplio. Era más bien una ciudad encerrada, mirándose a sí misma, protegida por esas murallas que la mantenían a salvo, pero también atrapada. La mayoría de la gente vivía del comercio local, de los pequeños talleres textiles, de la pesca modesta. Había artesanos que trabajaban el cuero, herreros que martillaban el metal en talleres oscuros, panaderos que amasaban el pan antes del amanecer. La vida transcurría con un ritmo pausado, casi medieval, donde cada generación hacía exactamente lo mismo que la anterior. No había grandes fábricas, no había producción masiva. Todo se hacía a mano, despacio, con ese tiempo que hoy parece imposible de imaginar. Barcelona era importante, sí, pero dentro de un mundo pequeño. Era la capital de Cataluña, pero Cataluña misma era solo una parte de un reino mayor, y ese reino estaba a punto de desmoronarse. Porque había algo en el aire de Europa en aquellos años, algo invisible pero poderoso, algo que no se podía tocar pero que todos sentían. Los reyes estaban muriendo sin dejar hijos, las alianzas se rompían, las fronteras temblaban. Y Barcelona, esa ciudad tranquila encerrada en sus murallas, estaba a punto de quedar atrapada en medio de una tormenta que no había buscado. Tenía algo que pocos valoraban entonces, pero que resultaría crucial. Tenía gente. Gente que sabía leer. Gente que sabía comerciar. Gente que llevaba generaciones organizándose en gremios, aprendiendo oficios, transmitiéndose conocimientos de padres a hijos. Tenía una tradición de instituciones propias, de leyes que la gente respetaba no porque se las impusieran a la fuerza, sino porque las sentían suyas. Tenía una identidad, una forma de ver el mundo, una lengua propia que sonaba diferente al resto de España. Y tenía algo más, algo que nadie podía quitarle aunque lo intentaran. Tenía memoria. Entonces llegó el momento. El rey de España murió sin herederos en el año 1700. Carlos II, el último de su línea, un hombre enfermo que nunca tuvo hijos, dejó el trono vacío. Y cuando un trono queda vacío en Europa, nunca queda vacío mucho tiempo. Dos hombres reclamaron ese trono, uno era francés, el otro era austriaco. Y España, ese inmenso imperio que se extendía por medio mundo, tuvo que elegir. Pero Barcelona eligió diferente al resto. Mientras la mayor parte de España aceptaba al candidato francés, Felipe, Barcelona y Cataluña apostaron por el otro, por Carlos, el archiduque de Austria. No fue una decisión caprichosa, fue una decisión basada en la supervivencia, en el miedo a perder lo que tenían, porque Felipe venía de Francia, y Francia era un país donde el rey lo controlaba todo, donde no había instituciones locales, donde las provincias obedecían sin rechistar. Y Barcelona no quería eso. Barcelona quería mantener sus leyes, sus costumbres, su forma de gobernarse. Así empezó la Guerra de Sucesión Española, una guerra que duraría más de una década y que convertiría a Barcelona en un campo de batalla. Al principio parecía que Carlos podría ganar. Las tropas llegaron, hubo victorias, hubo esperanza. Pero las guerras no las ganan los que tienen razón, las ganan los que tienen más recursos, más soldados, más aliados. Y poco a poco, Francia empezó a ganar terreno. Para el año 1714, la situación era desesperada.
el resto de Europa, ya había firmado la paz. Ya había aceptado a Felipe como rey de España. Pero Barcelona seguía resistiendo. Sola, abandonada por sus antiguos aliados, rodeada por un ejército francés y español que la superaba en número. Las murallas que durante siglos la habían protegido, ahora la encerraban como una trampa. Imagina esa ciudad. Te pido que lo hagas de verdad. Imagina las calles llenas de soldados heridos, de mujeres que intentaban encontrar comida donde ya no quedaba nada, de niños que habían olvidado lo que era vivir sin el sonido de los cañones. Los edificios se derrumbaban bajo el bombardeo constante. El hambre apretaba cada día más. La gente comía ratas, comía cuero hervido, comía cualquier cosa que pudiera llenarte el estómago, aunque fuera por unas horas. El 11 de septiembre de 1714, después de meses de asedio, el ejército atacó con toda su fuerza. Las murallas cayeron, los soldados entraron, y Barcelona fue conquistada. Miles de personas murieron ese día. No soldados profesionales, sino gente común, artesanos, comerciantes, madres, padres, personas que simplemente habían decidido defender lo que consideraban suyo. Cuando terminó la batalla, cuando el polvo se asentó y el humo se dispersó, Barcelona era otra. Felipe entró como rey victorioso, pero no vino a perdonar, vino a castigar. Y el castigo fue brutal, no en sangre, sino en algo mucho más profundo. Felipe eliminó todas las instituciones catalanas, prohibió las leyes propias, impuso el castellano como única lengua oficial. Barcelona perdió su autonomía, perdió su identidad legal, perdió todo lo que la había hecho diferente. Pero aquí viene lo que pocos te cuentan. Aquí viene la transformación real. Porque Felipe hizo algo más, algo que cambiaría a Barcelona para siempre. Ordenó la construcción de una fortaleza militar enorme en el corazón de la ciudad. No al lado, no en las afueras, sino dentro, ocupando un barrio entero. Para construirla tuvieron que demoler más de 1000 casas, expulsar a miles de familias, borrar calles enteras del mapa. La fortaleza se llamó la Ciudadela, y su propósito era claro: vigilar a Barcelona, recordarle cada día quién mandaba ahora. Esa fortaleza era una herida abierta en el centro de la ciudad. Los cañones no apuntaban hacia afuera, hacia posibles enemigos externos, apuntaban hacia adentro, hacia las calles de Barcelona. Era una amenaza permanente, un puño cerrado sobre la ciudad que decía sin palabras lo que sucedería si alguien se atrevía a rebelarse de nuevo. Y así, Barcelona entró en una nueva época. Ya no era una ciudad con sus propias reglas, ahora era una ciudad más dentro de España, controlada desde Madrid, obligada a funcionar según reglas que no había elegido. Muchos talleres cerraron, muchas familias quedaron arruinadas, muchos huyeron a otras tierras buscando un futuro que en Barcelona parecía imposible. Pero la gente siguió ahí, porque eso es lo que hace la gente, sigue adelante incluso cuando todo parece perdido. Los artesanos volvieron a sus talleres, los comerciantes volvieron a comerciar, las familias reconstruyeron sus casas. Lentamente, muy lentamente, Barcelona empezó a recuperarse. No volvió a ser lo que era, eso era imposible, pero encontró otra forma de existir. Durante décadas la ciudad vivió bajo esa sombra. La ciudadela seguía ahí, recordándoles cada mañana lo que había pasado. Pero algo curioso empezó a suceder. La gente no olvidó. Cada 11 de septiembre, de forma discreta, casi secreta, recordaban, contaban las historias a sus hijos, mantenían viva la memoria de lo que había sido, de lo que habían perdido, de por qué habían luchado, y esa memoria se fue convirtiendo en algo más grande que la nostalgia. Se convirtió en identidad, porque cuando te quitan algo, cuando intentan borrarte, lo que te queda se vuelve más importante. La lengua que habían prohibido se siguió hablando en casa, en los mercados, en los rincones donde los funcionarios del rey no llegaban. Las costumbres se mantuvieron, las formas de hacer las cosas, las canciones, las historias. Pasaron los años, pasaron las décadas. Barcelona siguió creciendo, no por voluntad del rey, sino por pura necesidad. La población aumentaba,
Los talleres textiles empezaron a modernizarse. Llegaron nuevas técnicas desde otros lugares de Europa. A finales del siglo XVIII, Barcelona era ya una ciudad industrial en potencia, con fábricas de algodón, con un puerto que empezaba a crecer, con una clase de comerciantes y empresarios que habían aprendido a trabajar dentro del sistema nuevo, pero sin olvidar de dónde venían. En el siglo XIX, algo extraordinario sucedió. La gente de Barcelona pidió, exigió, luchó por derribar esa fortaleza que durante más de 100 años les había recordado su derrota. Y finalmente lo consiguieron. En 1848, la ciudadela fue entregada a la ciudad. Imagina ese momento. Imagina ver caer esos muros que habían definido tu ciudad durante generaciones. Donde antes había cañones apuntando a tu casa, ahora había espacio abierto, ahora había futuro. Ese espacio se convirtió en un parque, en un lugar para la gente, para pasear, para respirar. Años después, Barcelona organizó allí una exposición universal, mostrándole al mundo entero lo que había logrado, lo que había construido desde las cenizas. La ciudad había pasado de ser una ciudad derrotada a ser una de las capitales industriales más importantes de Europa. Pero nunca olvidó. Esa fecha, el 11 de septiembre, se convirtió oficialmente en el Día Nacional de Cataluña. No es una celebración de victoria, es un recuerdo de resistencia. Es un día para recordar que hubo gente que lo perdió todo defendiendo lo que creía justo. Es un día para honrar esa memoria, para decir que las identidades no se borran con decretos ni con cañones. Lo que pasó en Barcelona en 1700 no fue solo una batalla perdida. Fue una transformación profunda, dolorosa, pero que finalmente enseñó algo crucial. Enseñó que las comunidades sobreviven no por su fuerza militar, sino por su capacidad de mantenerse unidas, de recordar quiénes son, de transmitir eso a las nuevas generaciones. Enseñó que puedes perder las instituciones, puedes perder las leyes, puedes perder las murallas, pero si la gente decide mantener viva su identidad, nadie puede quitársela realmente. Hoy Barcelona es una ciudad inmensa, moderna, llena de vida. Millones de personas caminan por sus calles cada año sin saber que bajo sus pies está la memoria de todo aquello. Donde estaba la ciudadela, ahora hay un parque precioso, lleno de árboles y fuentes. El 11 de septiembre, miles de personas llenan las calles con banderas, con cantos, recordando, no con odio, no con rencor, sino con orgullo. Orgullo de haber sobrevivido, de haber mantenido viva una identidad a pesar de todo. Esa es la verdadera lección de Barcelona en 1700. No es una lección sobre guerras ni sobre reyes. Es una lección sobre resiliencia humana, sobre cómo las comunidades encuentran formas de sobrevivir incluso en las circunstancias más difíciles, sobre cómo la memoria colectiva puede ser más poderosa que cualquier ejército, sobre cómo la identidad no se impone desde arriba, se construye desde abajo, día a día, generación tras generación. Porque al final, lo que hace que una ciudad sea especial no son sus edificios ni sus calles. Son las historias que su gente cuenta, los recuerdos que mantiene vivos, las lecciones que transmite. Barcelona aprendió en 1700 que perder una batalla no significa perder la guerra, que caer no significa quedarse abajo para siempre. Aprendió que la verdadera fuerza de un pueblo no está en sus murallas, sino en su capacidad de mantenerse unido cuando todo parece perdido. Y esa lección sigue viva hoy. Cada vez que alguien camina por ese parque, donde antes había una fortaleza, cada vez que alguien habla catalán en las calles de Barcelona, cada vez que se celebra el 11 de septiembre, se está recordando esa lección. Se está diciendo que la historia no termina con una derrota, que las comunidades pueden reinventarse, pueden encontrar nuevas formas de existir, pueden transformar el dolor en fuerza. Barcelona en 1700 nos enseña que el futuro no lo escriben solo los vencedores, lo escriben todos los que deciden seguir adelante, los que deciden no olvidar, los que deciden transmitir su historia a las siguientes generaciones. Lo escriben los artesanos que volvieron a sus talleres, las madres que siguieron hablando su lengua a sus hijos, los comerciantes que reconstruyeron sus negocios piedra a piedra.
Esa ciudad encerrada entre murallas, bombardeada, hambrienta, derrotada, encontró la forma de convertirse en una de las ciudades más vibrantes de Europa. No pasó de un día para otro. Fueron décadas, fueron generaciones de trabajo, de esfuerzo, de memoria compartida. Pero pasó. Y pasó porque la gente decidió que su historia merecía ser contada, que su identidad merecía ser preservada, que su futuro merecía ser construido con sus propias manos. Así que cuando pienses en Barcelona, no pienses solo en las playas o en la arquitectura moderna. Piensa en esa ciudad de 1700. Piensa en esa gente que lo perdió todo y aún así siguió adelante. Piensa en las lecciones que nos dejaron sobre resistencia, sobre memoria, sobre identidad, porque esas lecciones no son solo para Barcelona, son para todos nosotros. Son recordatorios de que las comunidades humanas son mucho más fuertes de lo que parecen, de que la memoria colectiva es un poder real, de que el futuro siempre se puede construir incluso sobre las ruinas del pasado. Lo que te voy a contar ahora es algo que cambió la forma en que Barcelona miró hacia adelante, la forma en que construyó su presente desde las cenizas de su derrota. Porque una cosa es sobrevivir y otra muy distinta es decidir transformarse. Y Barcelona, en los años que siguieron a 1714, tomó esa segunda decisión, aunque al principio ni siquiera lo supiera. Durante décadas después de la caída, la ciudad vivió aprisionada, no solo por la ciudadela que vigilaba cada movimiento, sino por algo más sutil y más profundo, por el peso de haber perdido. Ese peso se sentía en las conversaciones que la gente tenía en voz baja, en las miradas que se cruzaban cuando pasaban cerca de los soldados, en el silencio que se instalaba cuando alguien mencionaba los viejos tiempos. Pero mientras tanto, mientras la ciudad digería su dolor, algo estaba ocurriendo bajo la superficie. Algo que nadie había planeado, pero que resultaría ser la salvación de Barcelona. Las máquinas empezaron a llegar. No de golpe, no como una revolución anunciada con trompetas, sino despacio, casi en silencio. Primero fueron las máquinas de hilar, traídas desde Inglaterra por comerciantes que habían visto el futuro y querían traerlo a casa. Esas máquinas eran ruidosas, torpes, nada elegantes, pero hacían en una hora lo que un artesano tardaba un día entero en hacer. Los primeros que las instalaron fueron vistos con desconfianza. La gente pensaba que esas máquinas les quitarían el trabajo, que acabarían con los gremios, con la forma tradicional de hacer las cosas. Y tenían razón en parte. Pero también se equivocaban en algo fundamental, porque esas máquinas no vinieron a destruir Barcelona, vinieron a reconstruirla. A mediados del siglo XVIII, cuando el resto de España seguía viviendo del campo, de la agricultura lenta y de los talleres artesanales, Barcelona empezó a cambiar. Los pequeños talleres textiles se convirtieron en fábricas. No grandes al principio, no esos monstruos de ladrillo y hierro que aparecerían después, sino edificios modestos donde 10, 20, 30 personas trabajaban juntas, alimentando máquinas que zumbaban y escupían tejidos con una velocidad que parecía mágica. El algodón llegaba desde las colonias, desde América, en barcos que llenaban el puerto de Barcelona con balas enormes de fibra blanca. Esa fibra se transformaba en tela, y esa tela se vendía por toda España, por toda Europa, por todo el Mediterráneo. Y con esas fábricas llegó algo más, llegó dinero. No el dinero de los nobles, no el dinero heredado de generación en generación, sino dinero nuevo, ganado con esfuerzo, con riesgo, con visión. Una nueva clase empezó a emerger en Barcelona, gente que no tenía títulos nobiliarios, pero que tenía algo más valioso. Tenía iniciativa. Eran los industriales, los fabricantes, los que se atrevían a invertir en esas máquinas ruidosas, en esas fábricas que podían quebrar en cualquier momento, pero que también podían hacerte rico si sabías cómo manejarlas. Barcelona empezó a crecer, no solo en riqueza, sino en tamaño, en población, en energía. La gente venía de los pueblos cercanos buscando trabajo en las fábricas, venían de zonas rurales donde la tierra ya no daba para alimentar a todos,
donde las cosechas fallaban, donde el futuro parecía una repetición eterna del pasado. Pero en Barcelona había algo diferente. Había oportunidades. Podías llegar sin nada y encontrar trabajo en una fábrica. Podías ganar un sueldo, pequeño pero constante. Podías alquilar una habitación, comer todos los días, tal vez ahorrar algo para tus hijos. Claro que no era fácil. Trabajar en esas fábricas significaba jornadas larguísimas, desde que salía el sol hasta que se ponía, y a veces más. Significaba respirar el aire cargado de pelusas de algodón que se te metían en los pulmones, que te hacían toser por las noches, que con los años te dejaban sin aliento. Significaba estar de pie todo el día, alimentando las máquinas, vigilando que no se atascaran, reparándolas cuando se rompían. Significaba accidentes, dedos atrapados entre engranajes, brazos destrozados por poleas que giraban demasiado rápido. Significaba que los niños también trabajaban, niños de 8, 9, 10 años, con manos pequeñas perfectas para arreglar las máquinas cuando algo se atascaba en lugares donde los adultos no llegaban. Pero a pesar de todo eso, la gente seguía viniendo. Porque por dura que fuera la vida en la fábrica, era mejor que morirse de hambre en el campo. Era mejor tener un lugar donde dormir, aunque fuera una habitación compartida con otras 10 personas. Era mejor tener un futuro incierto que no tener futuro en absoluto. Y Barcelona siguió creciendo. A finales del siglo XVIII ya no cabía dentro de sus murallas. Las calles estaban tan llenas que era imposible caminar sin empujar a alguien. Las casas se levantaban una encima de otra, con 4, 5, 6 pisos, apretadas, oscuras, húmedas. Las enfermedades se propagaban rápido en esas condiciones. El cólera, la tuberculosis, la fiebre tifoidea, se llevaban a cientos de personas cada año. Los niños morían antes de cumplir 5 años en cantidades que hoy nos parecerían imposibles. Las familias enterraban a sus hijos y al día siguiente volvían a la fábrica porque no había otra opción. Pero Barcelona no se rindió. En medio de esa dureza, en medio de esa lucha diaria por sobrevivir, la ciudad empezó a organizarse. Los trabajadores formaron asociaciones, grupos que se ayudaban entre sí cuando alguien caía enfermo, cuando alguien moría y había que pagar el entierro, cuando alguien perdía el trabajo. Esas asociaciones fueron los primeros sindicatos, las primeras formas de defensa colectiva frente a la explotación. No eran legales. El gobierno las perseguía, pero existían en la clandestinidad, en reuniones secretas en sótanos y trastiendas. Y mientras los trabajadores se organizaban, los industriales seguían invirtiendo. A principios del siglo XIX, Barcelona ya era la ciudad industrial más importante de España, la única que podía competir con las grandes capitales europeas en producción textil. El puerto se llenó de barcos, se construyeron nuevos muelles, se abrieron almacenes enormes donde se guardaba el algodón antes de llevarlo a las fábricas. La ciudad zumbaba con la energía de miles de personas trabajando al mismo tiempo, con el ruido de las máquinas, con el humo de las chimeneas que empezaron a teñir el cielo de gris. Ese humo se convirtió en el símbolo de Barcelona. Donde había humo, había trabajo, había progreso, había futuro. La gente lo veía desde lejos y sabía que allí estaba la ciudad, creciendo, transformándose, convirtiéndose en algo que nunca había sido antes. Pero ese humo también tenía un precio. El aire de Barcelona se volvió irrespirable en algunos barrios, sobre todo en los más cercanos a las fábricas. La gente tosía constantemente. Los niños crecían con los pulmones débiles. Los ancianos morían antes de tiempo por enfermedades respiratorias. Sin embargo, nada de eso detenía el crecimiento. Barcelona estaba decidida a ser grande, a dejar atrás su pasado de ciudad derrotada y convertirse en una metrópoli moderna. Y para eso necesitaba espacio. Necesitaba romper esas murallas que la habían protegido durante siglos, pero que ahora la asfixiaban. Y finalmente, a mediados del siglo XIX, lo consiguió. El gobierno aprobó el derribo de las murallas y Barcelona pudo respirar. Fue un momento histórico. Ver caer esas piedras que habían estado ahí durante tantos siglos
Fue como ver caer el último símbolo de la ciudad medieval. Barcelona ya no era esa ciudad pequeña y encerrada. Ahora era una ciudad abierta, lista para expandirse, para crecer sin límites. Y creció de una forma que nadie había imaginado. Se aprobó un plan urbanístico, el Ensanche, diseñado por un ingeniero llamado Ildefonso Cerdá. Ese plan proponía algo revolucionario: calles anchas, manzanas regulares, espacios verdes, una ciudad ordenada donde la luz y el aire pudieran circular libremente. El Ensanche se construyó lentamente, pero cuando estuvo terminado, transformó Barcelona por completo. De repente, había avenidas enormes donde antes solo había campos. Había edificios modernos con balcones amplios, con patios interiores, con todo lo que las casas del casco antiguo no tenían. La burguesía industrial se mudó allí. Construyó palacios decorados con los estilos más modernos de la época, el modernismo catalán que hoy es uno de los símbolos de la ciudad. Gaudí, Domènech y Montaner, Puig y Cadafalch, esos nombres que ahora conoces, empezaron a llenar Barcelona de edificios que parecían sacados de un sueño. Pero mientras la burguesía vivía en palacios modernistas, los trabajadores seguían viviendo en el casco antiguo, en barrios donde nada había cambiado, donde las casas seguían siendo oscuras y húmedas, donde las enfermedades seguían matando a los niños. La desigualdad en Barcelona era brutal. Podías caminar 5 minutos y pasar de un palacio con vidrieras de colores a un edificio donde 10 familias compartían un solo retrete. Esa desigualdad generó tensión, rabia, resentimiento, y esa rabia explotó en varias ocasiones. Barcelona vivió huelgas violentas, manifestaciones que terminaban con enfrentamientos entre trabajadores y policía, quemas de conventos porque la iglesia estaba del lado de los ricos. La ciudad se convirtió en un polvorín donde cualquier chispa podía encender un incendio. Y esos incendios llegaron. En 1909 hubo una semana que se conoció como la Semana Trágica, donde Barcelona ardió literalmente. Los trabajadores salieron a las calles, levantaron barricadas, quemaron edificios, atacaron símbolos del poder. El ejército tuvo que intervenir para controlar la situación. Decenas de personas murieron. Cientos fueron arrestadas, algunas ejecutadas. Pero incluso en medio de esa violencia, Barcelona siguió adelante. Porque eso es lo que hace esta ciudad. Sigue adelante sin importar lo difícil que sea. Los trabajadores siguieron luchando por sus derechos, consiguieron jornadas laborales más cortas, mejores salarios, condiciones menos inhumanas. Los sindicatos se legalizaron, se convirtieron en fuerzas políticas reales. Y lentamente, muy lentamente, la vida en Barcelona empezó a mejorar para todos, no solo para los ricos. Durante el siglo XX, Barcelona siguió creciendo. Sobrevivió a una dictadura brutal, la de Primo de Rivera primero y la de Franco después. Sobrevivió a una guerra civil que la dejó marcada, bombardeada, con barrios enteros destruidos, con miles de muertos y exiliados. Sobrevivió a décadas de represión donde la lengua catalana fue prohibida de nuevo, donde la memoria del 11 de septiembre era peligrosa, donde hablar de autonomía podía llevarte a la cárcel o algo peor. Pero la gente no olvidó. Otra vez, como siempre, la memoria se mantuvo viva en las casas, en las conversaciones privadas, en las canciones que se cantaban cuando nadie escuchaba. Y cuando Franco murió en 1975, cuando España volvió a la democracia, Barcelona volvió a florecer. Recuperó su autonomía, recuperó su lengua, recuperó su identidad. Y esta vez lo hizo de una forma que nadie esperaba, convirtiéndose en una de las ciudades más admiradas del mundo. Los Juegos Olímpicos de 1992 fueron el momento en que Barcelona le mostró al planeta entero lo que había logrado. Una ciudad que había sido destruida, derrotada, oprimida, ahora organizaba uno de los eventos más importantes del mundo. Construyó infraestructuras modernas, renovó barrios enteros, abrió la ciudad al mar de una forma que nunca había hecho antes. Millones de personas vieron esos juegos por televisión y descubrieron Barcelona. Y muchos decidieron venir a conocerla. Hoy Barcelona recibe más de 30 millones de visitantes al año. Es una ciudad global,
multicultural, vibrante, llena de energía y creatividad. Tiene problemas, claro, tiene desafíos enormes como la gentrificación que expulsa a los vecinos de siempre, como el turismo masivo que a veces parece ahogarla, como la desigualdad que sigue existiendo en algunos barrios. Pero también tiene algo que pocas ciudades tienen. Tiene una historia de resistencia y transformación que le da una fuerza especial. Porque Barcelona aprendió algo fundamental a lo largo de estos 3 siglos. Aprendió que las ciudades no son solo edificios y calles. Son las personas que las habitan, las historias que cuentan, la memoria que mantienen viva. Aprendió que puedes perder batallas, puedes sufrir derrotas terribles, puedes pasar por crisis profundas, pero si la gente decide seguir adelante juntas, si mantienen viva su identidad, si trabajan codo con codo por un futuro mejor, entonces todo es posible. La Barcelona de hoy es el resultado de generaciones enteras que decidieron no rendirse. Es el resultado de esos artesanos que volvieron a sus talleres después de la derrota de esos trabajadores, que lucharon por sus derechos en las fábricas de esos vecinos, que mantuvieron viva la lengua y la cultura cuando estaba prohibido, de esos emprendedores que apostaron por la ciudad cuando parecía que no tenía futuro. Todos ellos construyeron Barcelona piedra a piedra, decisión a decisión, día a día. Y esa es la lección más poderosa que nos deja esta historia. Que las comunidades humanas son capaces de superar cualquier obstáculo cuando trabajan juntas, cuando se apoyan mutuamente, cuando comparten una visión común de futuro. Que la empatía y la cooperación son más fuertes que cualquier muralla, que cualquier fortaleza, que cualquier decreto. Que el progreso real no viene de arriba, viene de la gente que decide construirlo desde abajo, con sus manos, con su trabajo, con su memoria. Barcelona hoy es una ciudad que mira hacia adelante sin olvidar su pasado, que celebra su diversidad sin perder su identidad, que se abre al mundo sin renunciar a sus raíces. Es una ciudad que enseña que la verdadera transformación no se logra borrando el pasado, sino integrándolo, aprendiendo de él, usándolo como base para construir algo mejor. Cuando camines por las Ramblas, cuando entres en la Sagrada Familia, cuando te sientes en el Parque de la Ciudadela, recuerda todo lo que hubo antes. Recuerda que cada piedra de esta ciudad tiene una historia, que cada calle fue caminada por generaciones que lucharon por algo más grande que ellas mismas. Y recuerda que tú también formas parte de esa historia, que cada decisión que tomas, cada acción que realizas, está construyendo el futuro que otros heredarán. Porque al final eso es Barcelona, una ciudad construida por gente que decidió que el futuro merecía la pena, aunque el presente fuera difícil, que la esperanza era más poderosa que el miedo, que juntos podían lograr lo que solos parecía imposible. Una ciudad que nos recuerda cada día que la historia la escribimos todos y que el mejor capítulo siempre está por llegar.